República Argentina, 23 de diciembre de 2025. Hoy nos metemos de lleno en un mosaico de la actividad estatal y económica. Sí, Vamos a ver temas como las sanciones a empresas por incumplir regímenes de promoción, la gestión de infraestructuras clave como carreteras o vías navegables. también la reestructuración de entes reguladores como el de la yerba mate. Exacto. Y también la actualización de proyectos de comunicación financiados por el Estado. Es como una radiografía de la sala de máquinas del país. Totalmente. A menudo oímos hablar de las grandes políticas, pero rara vez vemos cómo se llevan a la práctica. Estos documentos son eso, la burocracia en acción. El engranaje, ¿no? El engranaje, sí. A veces muy lento, a veces sorprendentemente detallado, que hace que las cosas, bueno, que sucedan o que no sucedan. Pues vamos a desgranar esto, que suena fascinante. Empecemos por esos regímenes de promoción. La idea es sencilla. El Estado te da beneficios fiscales y a cambio tú inviertes y creas empleo, ¿no? Esa es la teoría. Pero aquí vemos varios casos donde la cosa no ha salido del todo bien. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el Estado, aunque con mucha tardanza, actúa. Hay un patrón que se repite. Por ejemplo, el caso de Cabras de Cafayate, en Salta. De acuerdo. Recibieron ayudas para un proyecto de producción y años después, una auditoría detecta que no cumplieron ni con la producción que habían prometido entre 2011 y 2013. Espera, ¿has dicho 2011 y 2013? Sí, sí. Estamos hablando de hace más de una década. La sanción llega ahora. Ese es el quid de la cuestión. El proceso administrativo es extraordinariamente lento. A la empresa se le notifica, no comparece, se la declara en rebeldía. Vaya, un término que suena muy potente. Sí. Y finalmente se ejecuta la sanción. Pierde todos los beneficios, tiene que devolver los impuestos que se ahorró con intereses y además pagar una multa. Y la multa, por cierto, es por una cantidad rarísima. 19.232 pesos con 82 céntimos. Exacto. No es una cifra redonda, lo que ya te dice algo. Te dice que no es una decisión arbitraria de un funcionario, es el resultado de aplicar una fórmula matemática que está en la ley. Ah, claro. En este caso era el 3,5% de la inversión original. Es la burocracia en estado puro, impersonal, predecible y, como vemos, muy lenta. Y este patrón se repite, ¿no? Se repite. Hay otro caso de un tal Joaquín Daniel Gargiulo en Tucumán, un proyecto de ganadería. El incumplimiento fue no contratar al personal prometido. Y la historia es la misma. Rebeldía, pérdida de beneficios y multa calculada con un porcentaje. Pero a ver, ¿qué efectividad real tiene esto? Si una empresa se ha beneficiado durante años de no pagar impuestos, una multa que llega 10 años después, por muy calculada que esté, ¿no es un poco irrelevante? Ujú. Con la inflación que ha habido en Argentina, esas cantidades deben de ser irrisorias. Esa es la pregunta clave. ¿Es una disuasión efectiva o es solo un teatro de rendición de cuentas? Probablemente un poco de ambas. ¿A qué te refieres? Por un lado, el mensaje es que el Estado, tarde o temprano, fiscaliza. Pero por otro, la sanción económica real, claro, devaluada por el tiempo, puede ser perfectamente asumible para la empresa. Entiendo. Es un sistema con una fricción interna tremenda. Pero aquí se pone interesante, porque no todos los casos son iguales. Está el de Ledesma, que es un gigante agrícola, en Jujuy. Claro, otra escala. Un proyecto para plantar naranjas con una inversión muchísimo mayor. Y aquí los incumplimientos son de varios tipos. Y la respuesta del Estado también es diferente. Es más sofisticada, sí. En lugar de un todo o nada, la sanción es parcial. Se calcula un porcentaje de incumplimiento para cada año fiscal que va del 28 al 49%. O sea, se gradúa la sanción. Exacto. Demuestra una capacidad de ajustarla a la gravedad de la falta en cada periodo. No es el hacha que cae sobre los proyectos pequeños. Es más, un bisturí administrativo. Aún así, la lentitud sigue ahí. Hay otro caso, Soagro, en Corrientes, que incluso intentó argumentar que un decreto era inconstitucional. Sí, y la administración le responde con una lección de derecho constitucional. Mire, eso le corresponde al Poder Judicial, no a nosotros. Claro. Lo que conecta todo esto es la demostración del poder del Ejecutivo para dar y quitar. El mecanismo existe, y aunque chirríe y tarde una eternidad, al final la rueda gira. Esa tensión entre las reglas y la realidad se ve todavía más clara si pasamos a las grandes infraestructuras. Hay una resolución sobre la Dirección Nacional de Vialidad que es alucinante. Cuéntala,
porque es un ejemplo perfecto de pragmatismo administrativo. Resulta que se inspecciona un tramo de la Ruta Nacional 14 en Corrientes y se detectan, atención, 110 señales de tráfico defectuosas o que directamente no están. 110. Vaya tela. Se abre un expediente a la concesionaria Caminos del Río Uruguay por incumplimiento flagrante del contrato. Hasta ahí, todo normal. Una inspección, una irregularidad, una sanción. El procedimiento estándar. Pero es que justo después, en la misma resolución, se le prorroga la concesión a esa misma empresa por 12 meses más. A ver, que alguien me lo explique. Les multan por no mantener bien la carretera y acto seguido les premian renovándoles el contrato. Suena contradictorio, pero revela la cruda realidad de la gestión pública. La justificación es que el contrato está a punto de vencer Y no hay ningún otro operador preparado para hacerse cargo del servicio de forma inmediata. Echar a la empresa actual significaría probablemente dejar la carretera sin mantenimiento, sin peajes, creando un problema mayor. es la realpolitik de las infraestructuras. Totalmente. Es un... Mire, lo está haciendo mal, aquí tiene su multa, pero por favor, no se vaya. Y de la escala de una carretera pasamos a una de dimensión estratégica para todo el país, la vía navegable troncal, la principal autopista fluvial de Argentina. Por ahí sale al mundo una parte gigantesca de sus exportaciones agrícolas. Miles de millones de dólares bajan por ese río cada año. O sea que quien controle esto, controla una de las llaves de la economía argentina. Sin duda. Y por eso el proceso parece querer ser muy metódico. Se habla de una fase de consulta pública donde se recibieron 40 propuestas. Se busca blindar el proceso. No solo se publican los pliegos definitivos, sino que se nombra una comisión evaluadora con nombres y apellidos, titulares y suplentes. Es un mensaje claro. Esto se va a hacer con luz y taquígrafos. Probablemente para evitar las controversias que han rodeado esta concesión en el pasado. Es construir un andamiaje de legitimidad para una decisión que es geopolítica y económica de primer nivel. De los grandes proyectos a los grandes cambios de filosofía. Hay un ejemplo perfecto en la regulación de la yerba mate, que es casi una institución en Argentina. Totalmente. Y su regulador, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, el INIM, está siendo transformado por completo. ¿Por qué? La fuente es un decreto presidencial de desregulación masiva, el famoso DNU 70-2023. El objetivo, según Sellé, es impedir la intromisión del instituto en un mercado competitivo. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Qué hacía antes el INIEM que ahora ya no puede hacer? Antes, el INIEM podía fijar precios mínimos, establecer cupos de producción, equilibrar oferta y demanda. Un modelo intervencionista. Exacto, pensado para proteger a los pequeños productores. Ahora, con la nueva filosofía, se le quitan todas esas herramientas. Su función se limita a verificar la calidad del producto. Un poco como se hace con el vino. Es un cambio de paradigma total. Pasar de un mercado dirigido a uno de libre competencia. Y el propio instituto tiene que adaptarse, claro. Lo que vemos es al INIEM haciendo limpieza interna. Derogan resoluciones antiguas que ya no encajan y modifican otras. Por ejemplo, suavizan las sanciones por incumplimientos formales como no presentar una declaración jurada. Es el reflejo administrativo de un giro ideológico. El Estado se retira. Y de un cambio tan profundo, los documentos nos llevan a algo mucho más cercano. Una resolución que autoriza a la gente a viajar con sus mascotas en autobuses y trenes de larga distancia. Parece un tema menor, pero es un gran indicador de cómo la Administración responde a cambios sociales. La norma se apoya en la Declaración de los Derechos de los Animales de la ONU y actualiza reglamentos. Que eran de 1936. De 1936. Sí. En esa época se hablaba de transportar pequeños animales casi como si fueran mercancía. Ahora se reconoce que son parte de la familia y se legisla para facilitar que viajen con sus dueños. Es la administración adaptándose al sentir de la calle. Claro, y para que todo esto funcione hace falta dinero. Y aquí entramos en el mundo de las telecomunicaciones y los ajustes presupuestarios que son de infarto. Sí, hablamos de los aportes no reembolsables, los ANR. Son básicamente subvenciones que da el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. ¿Para qué? Para desplegar infraestructuras como fibra óptica en zonas donde a las empresas no les sale a cuenta. Es la política de servicio universal para que todo el mundo tenga acceso a Internet. El problema es que con la inflación, el presupuesto de un año no tiene nada que ver con los costes del siguiente. Y aquí vemos ajustes que son una locura.
Para un proyecto de una empresa llamada Capital Assistance, una variación de costes del 358,81%. Es una cifra que te deja sin aliento. Un 358%. Pero, ¿eso es solo por la inflación o es que el presupuesto original estaba mal hecho? Suena casi a firmar un cheque en blanco. Es una mezcla. La inflación es el componente principal, sin duda. Es como intentar construir una casa cuando el precio de los ladrillos se duplica cada 6 meses. Si no ajustas, el proyecto se para. Exacto. Pero también puede haber imprevistos. Lo importante es que el mecanismo de ajuste exista, porque sin él, esta política sería inviable. Y vemos otro caso. La Asociación Civil Proyecto Misiones, con un ajuste del 251%. Y en medio de esto, se anuncia la disolución de un fondo fiduciario que financiaba esto. Se acaba la política. No exactamente. Es un cambio en la arquitectura financiera. Se disuelve el fondo, pero se mantiene la obligación de las empresas de seguir aportando el dinero. Ah, vale. El dinero seguirá fluyendo, pero se gestionará de otra manera. Es una reorganización, no el fin de la política pública. Entendido. Y para terminar, los documentos nos ofrecen una especie de cajón desastre de la actividad estatal. Exacto, el pulso diario de la administración. Tienes a la aduana de Concordia anunciando una subasta online de mercancías que llevan mucho tiempo en sus depósitos, lo que llaman mercadería en rezago. Para hacer espacio y recuperar algo de dinero. Eso es. O a la agencia de recaudación subastando coches embargados. Es curioso porque al lado de la licitación de una hidrovía de miles de millones, tienes un anuncio para subastar unos coches, lo macro y lo micro. Y no solo eso. El Ministerio de Salud actualizando el reglamento de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, un organismo técnico clave. Adaptándose a nuevos desafíos, supongo. Seguramente pensando en futuras pandemias y nuevas vacunas. O el Banco Central publicando edictos para que comparezcan los responsables de unas agencias de cambio. Cada aviso es una pieza que muestra al Estado en su función de regulador, recaudador, gestor de salud. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué imagen nos devuelve todo este conjunto? Hemos viajado desde una multa a una granja de cabras en Salta hasta un ajuste presupuestario del 358% para un proyecto de fibra óptica. Nos devuelve la imagen de un Estado que es un organismo complejo, en constante movimiento. Vemos una burocracia que, aunque a veces sea desesperadamente lenta, tiene memoria, fiscaliza y ejecuta. Estos documentos son la huella de ese proceso. Son la huella dactilar, sí. Y tras analizar este abanico de acciones, a mí me queda una reflexión pendiente. Adelante. Siempre ponemos el foco en la dirección política, en las grandes leyes, en los discursos. Pero lo que exponen estos documentos es la inmensa y a menudo invisible red de procedimientos, normativas e inspectores que tiene que funcionar cada día para que cualquier cambio se materialice. Claro. La pregunta que me surge es, ¿hasta qué punto la propia inercia, la agilidad o la lentitud de esta maquinaria determina el verdadero ritmo al que una sociedad puede transformarse, más allá de la voluntad de sus gobernantes?